La juventud acumulada de nuestros progenitores está a flor de piel. Te invitamos a reconocer y valorar su conocimiento. Sigan. Bienvenidos. Bienvenidos todos a este espacio, Versando con mi Padre. Buenas tardes para toda la familia varón y para todas aquellas personas que dedican un ratico de su tiempo para vernos y escucharnos en estos mensajes que de pronto sean provechosos para la familia, para todo el conglomerado, amigos y demás personas. Porque estamos aquí en Versando con mi Padre, episodio número 5. Número 5, ya vamos en el número 5, correcto, muy bien. ¿Y de qué vamos a conversar hoy? Hoy, imagínense el tema más exclusivo que podemos tener en plena pandemia, el de la familia. ¿Por qué? Porque la familia en estas pandemias es cuando más unida debe estar, cuando deben prestársele las mejores atenciones al abuelo, a la abuela, a la mamá, al papá, a los niños y a todas aquellas personas que forman un hogar, que forman una familia. Y mire, Liliana, para hablar de la familia nos remontaremos a épocas remotas. Muy antiguas. Sí, señora, en los principios, en los albores de la humanidad. En los orígenes. ¿Cómo se conformó la familia? ¿Cómo se conformó la familia? Hay muchos escritos y muchos temas sobre este particular de la familia, porque en razón a que todas las sociedades del mundo están conformadas por grupos familiares. Resulta que la familia es la célula primordial de cualquier sociedad. Es el núcleo que rige a una sociedad. Y desde luego, pues muchas familias, muchos conglomerados hacen a un país. Y nos remontaremos a épocas primitivas, donde los primeros albores de la humanidad vamos a ver que aquellos primeros grupos familiares vivían en cuevas, porque todavía no había el pensamiento de construir grandes casas y poco a poco se fueron dando las condiciones para que los primeros grupos familiares fueran uniéndose a raíz de la primera etapa que tiene el ser humano para conseguir alimentos. Anterior a esto, pues el ser humano vivía de la recolección de frutos en los árboles, donde encontraban sitios de frutales y muchas cosechas, pero en la medida en que esas cosechas y esos frutos se van extinguiendo, se ven en la necesidad de emigrar a otros sitios donde posiblemente iban a hacer lo mismo. Y también influía, es lo que podemos decir, los nómadas en esa época, los nómadas, el predominio de los nómadas. Y el clima también influía en ese proceso. Claro, influía mucho, claro, por lo que estaban pasando por una serie de etapas de la vida en la Tierra llamadas las glaciaciones. Entonces, en esa medida, el ser humano empieza a migrar, es decir, a retirarse hacia aquellos sitios donde pudiera encontrar familia, pudiera encontrar una mejor forma de vida y sobre todo la ingesta de alimentos que era muy necesaria para esa época. Por eso ellos van a recorrer grandes extensiones de tierra y de África, posiblemente África, que es la esencia del ser humano, van a hacer migraciones y a poblar Europa. Esto conlleva entonces en esos primeros albores de la humanidad en que
pasan por una etapa de sedentarismo, es decir, eran sedentarios en determinados territorios. Pero por motivos del azar o por motivos del pensamiento mismo humano, a una persona en especial se dice que una mujer, es el conocimiento que hay, que a una mujer de pronto se le ocurrió sembrar una semilla. Podría ser de trigo, podría ser de maíz, podría ser de cualquier otro alimento. Lo importante es que ve germinar esa semilla y al poco tiempo van a tener frutos. Podría ser, como le digo, arroz, podría ser cebada, trigo, pero esa forma de siembra va a ser parte de los grupos familiares, una forma de sustento de esos grupos. Es decir, van a haber asentamientos, van a haber grandes sembradíos y el ser humano allí va a estar y se va a acomodar. Claro, son pasando por las etapas que tiene para cultivar la tierra. Ahí podríamos decir que empiezan a generarse unos roles también Familiares. Familiares, ¿no? La mujer dedicada al cultivo, al cuidado de los niños, a la alimentación, y el hombre en ese caso estaba dedicado más Pero mire, a la casa. Ahora que usted dice eso, anterior a las primeras formas de agricultura, o sea, de sembrar, de agricultura, ellos predominaba, por ejemplo, la caza de animales, y quienes iban a la caza de animales eran precisamente los varones, los hombres, mientras que la mujer se quedaba en sus chozas, manteniendo a los hijos, a los niños y a los abuelos. Pero primordialmente el hombre era el que se daba a la caza. Para esa época la economía era un poco insuficiente, pero resulta que son las bases de la etapa del comunismo primitivo, porque todas las herramientas de caza eran de comunidad, es decir, las podía utilizar todo el grupo, en el clan. Las armas, las flechas, las lanzas, las podía utilizar, no era propiedad de uno solo, sino era propiedad de todo el clan. Y cuando ellos traían la comida, cuando ellos traían la caza, entonces ese alimento se repartía en todo el clan. Posteriormente a eso, muchos años van a pasar, y es cuando le digo que empieza la agricultura primitiva. Empieza con la siembra de granos, y ya el ser humano ya no va a desplazarse tanto, sino que va a ser asentamientos. Y lo que usted dice, van a surgir entonces grupos familiares que de pronto van a intercambiar con otros grupos y van a, claro, de todas maneras, antes de eso, habían luchas intestinas, es decir, habían luchas entre los clanes. ¿Y por qué la lucha? Porque iban a quitarle a los otros grupos los alimentos que estos cultivaban. Además de quitarle los alimentos, raptaban a las mujeres y se las llevaban como esclavas. Eso va a permitir una diversificación de la unidad familiar. Es decir, ya no va a haber tanta consanguinidad entre unos y otros, sino que va a expandirse un poco, porque ya estos de acá no son parientes del otro clan de allá y van a conformarse matrimonios. De todas maneras, es una economía incipiente, pero esa economía incipiente va a permitir que estas comunidades sobrevivan y se formen los grandes clanes con grandes chamanes, con jeques, con personas que van a ser los que empiezan a dominar
los grupos familiares. A partir de ahí, entonces, la consanguinidad se va a dispersar un poco. Ya no es entre primos o primas, lo que pasó con el clan varón, que los matrimonios se dieron entre primos y primas. Imagine usted que... Porque era parte de una cultura. Y todavía sigue siendo parte de una cultura, sobre todo con el fin de conservar los bienes que se iban poseyendo, para que esos bienes no pasaran de los González a los Pérez, sino que se siguieran allí, unidos para la familia, por ejemplo, el clan de los Barón. Entonces esos bienes iban a ser poseídos únicamente por el clan de los Barón, y no de los González ni de otro grupo. Pero en la medida en que se va expandiendo el ser humano, se van presentando más necesidades, y por supuesto había pandemias igual como esta que estamos pasando. Y esas pandemias, pues me imagino yo que hubo mucha gente que murió producto de esa pandemia, y que en esos tiempos no había la medicina que hoy tenemos, no había los lujos que hoy tiene la sociedad. Sin embargo, vivían más sanamente porque estaban en otras condiciones formales, ¿sí? En la medida en que los clanes van surgiendo, entonces se van dictando una serie de normas al interior de cada clan. Entonces ya empieza a forjarse una economía de comercio, y ya la disposición de ciertos productos va a ser intercambiada entre clanes o entre los mismos de los clanes. Y así sucesivamente vamos a llegar a la fecha en que hablábamos hace rato del medioevo. Pero son cientos de años los que van a pasar hasta llegar a esa época. En la vida moderna, esos clanes van a desaparecer y se va a cambiar por aquellos más poderosos, es decir, los que tienen el poder económico, que son los que van a comprar la mano de obra de aquellos que no tienen para trabajar por sí mismos. Sin embargo, van a haber algunos grupos de maestros, tapiceros, herreros, que van a tratar de establecerse ellos solos. Sin embargo, van a ser absorbidos por las grandes fábricas, por las industrias. En el siglo, a partir del siglo X, XI, XII, incluso que en esa época, para esas épocas, los niños van a jugar un papel muy importante para el desarrollo de la economía, que fue cambiando todo el proceso de la humanidad. ¿Por qué? Porque eran utilizados como mano de obra barata para el sistema capitalista. Quien tenía los medios de producción era el señor capitalista. Es decir, los medios de producción, la maquinaria, los productos mismos. Y la mano de obra era muy barata. Posteriormente va a haber unos cambios generacionales en la economía mundial. Van a darse las fábricas movidas por vapor, va a haber el ferrocarril, y en 1909 más o menos Henry Ford empieza a producir los primeros vehículos o berlinas, que se llamaban en esa época, las famosas berlinas. Y va a haber una modalidad de transporte, fíjese, diferente, muy diferente a la anterior. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, antes de la gran estructura de las factorías,
existían las famosas diligencias, que eran coches tirados por mulas. Que ve uno en las películas. Que veía uno en las películas. Comúnmente llamada de vaqueros, ¿no? De vaqueros, es correcto. Del oeste. Entonces las famosas diligencias encargadas de llevar y traer el correo, de llevar y traer los dineros. Y de paso, pues todas las mercaderías que eran necesarias en cada uno de los pueblos. Pues a nivel internacional va a surgir los barcos a vapor, por medio de las calderas. Posteriormente va a surgir el ferrocarril, que se va a dar en todos los países del mundo. A propósito, en 1969, cuando la familia Barón, o sea, mi papá, mi mamá, mis hermanas, nos trasladamos a Bogotá. Para mí eso fue un paseo. De Ibagué a Bogotá salía el tren a las 6 de la mañana y llegaba a las 7 de la noche a Bogotá. Mire, pasaba por todos esos municipios, por todos los municipios de Tolima a llegar a Cundinamarca, llegar a Bogotá. Y había una parada muy especial, era en Girardot, y salían las personas vendiendo muchas cosas, frutas, vendiendo infinidad, empanadas, chorizos, de todo. Era el sustento de determinadas familias. ¿Sí? Nosotros llegamos como familia a Bogotá y nos vamos a establecer allí por mucho tiempo. Así como le estoy contando que lo hizo la familia mía, así lo hicieron muchas familias. Los paisas eran muy dados a ese tipo de traslados, así, de las familias, y eso que eran familias numerosas. Pero remontémonos un poco atrás. Imagínese usted que la mujer en esos tiempos era esclava del hombre. Pasaba a ser esclava del hombre. Se unía a un hombre y era de por vida. Por eso hoy cuando alguien se casa le dice, jura usted protegerla, amarla y respetarla para toda la vida. Para toda la vida. Entonces, esos son aspectos de valores que tiene el ser humano. Hoy eso, yo creo que eso como que se ha perdido mucho. Tiende a desaparecer. Tiende a desaparecer. Ser fiel y vivir hasta toda la vida. Hoy eso de los muchachos les entra por aquí les sale. ¿Y cuál es el secreto para llegar la pareja a cumplir su ciclo de toda la vida? Claro que aquí lo digo pasito, que no me escuche nadie. Ajá. Resulta que ahorita el 3 de abril sí. Estamos cumpliendo 50 años de matrimonio. De casados. Usted y mi mamá. Es correcto. 50 años de matrimonio. En Astico nacieron ustedes. Toda una vida. Toda una vida. Y pues nosotros no es costumbre de fiestas, ni de bailes, ni de nada de eso, no, el almuerzo sencillo. Y más con esta pandemia para uno... Andar de rumba. Andar de rumba, entonces no. Entonces fíjese usted cómo son 50 años y así hay muchos, no solo yo, o sea, hay muchas personas que llevan todavía han cumplido pues ese tiempo y mucho más tiempo. Pero ¿de dónde pregunta usted que podía haberse dado eso? De la formación de mis padres, de la formación de los padres de su mamá. ¿Sí? Era muy importante los valores que ellos sembraron en la vida de cada uno de nosotros y que todavía seguimos sembrando en la vida de cada uno de aquellos que nos escuchan. Bueno. Valores, muchos valores, porque llegará el momento en que habrá una descompensación y mejor dicho, el acabose en la familia. Y eso es grave para una sociedad como lo hemos venido diciendo. Una descomposición de la familia en un país de estos con múltiples problemas.
que no es con el solo hecho de hacer hijos y hacer hijos y hacer hijos y que estén por allí volando y que no. Para mí el secreto es conservar ese amor hacia la otra persona. ¿Sí? El respeto, El la tolerancia, que son de lo más difícil, ¿no? Claro, el respeto, la tolerancia. Sin embargo, uno hoy en día, digamos, el concepto que se tenía de familia, papá, mamá e hijos, Ajá. se ha replanteado. No es que se haya replanteado, sino que se ha venido reestructurando, porque hay Sí. muchas familias, por la misma dinámica social en la que están varios integrantes de la familia que componen una familia. Y en Ajá. algún momento hablábamos la incidencia de las guerras, porque recuerda que un día hacíamos un análisis y usted hacía la reflexión que esa situación que está presentando el núcleo familiar tiene que ver mucho también es con esos procesos de guerra que se han presentado, porque los hombres eran los que iban a la guerra, ¿recuerda? ¿Eso qué generó? Pues resulta que si los hombres van a la guerra, pues algunos no volverán. Afortunadamente, la Tercera Guerra Mundial hasta ahí llegó. O sea, la guerra del mundo, que fue la Tercera Guerra, por eso se dice mundial, hasta ahí llegó. Y por allá de pronto hay unos locos que tienen misiles y que tienen uranio y que tienen ciertas artefactos, armas nucleares para tratar de formar la Cuarta Guerra Mundial. Eso es nocivo para la salud y nocivo para los pueblos que deben de vivir pacíficamente, ¿no? Pero todo eso atrás, todos aquellos que tenían familia y que no volvieron, pues la familia les tocó tomar otro rumbo. Claro, volvamos un poco, ya usted nos hacía una ilustración de cómo se fue conformando la familia, pero cómo también la familia al ser parte de un clan y entra en todo ese proceso de sedentarismo y de poder adquisitivo, se transforma hacia la economía y eso hace que también empiece a transformarse el mismo proceso del contexto familiar, lo que usted llama el desarrollo, ¿cierto? Sí, claro, bueno, económicamente ciertas familias se van a fortalecer mucho, sobre todo que venían de padres con muchos recursos. Entonces esas familias van a fortalecerse mucho. Pero mi pregunta es, ¿cómo desligar el estatus económico al contexto de familia? O sea, ¿cómo ver a la familia no en unas clases sociales, sino en su integridad como familia, ¿no? Sí, de pronto hasta determinada edad que tengan los hijos. Porque usted sabe que los hijos llegan a los 18, 20 años y pum, matrimonio, pum, se van de la casa. O sea que ya el hogar que se conformaba papá, mamá y 4 hermanos, de pronto ya no va a quedar sino papá, mamá y hasta la abuelita que estaba ahí en la casa. Y esos 3, si no hay en este momento, ¿no? Hablo de esta sociedad moderna, si el papá o la mamá se pensionaron, pues va a haber una economía para sustentar todavía esa persona, esas 2 personas, esas 3 personas. Pero si de pronto nunca ejercieron un trabajo donde había de pronto cómo obtener una pensión, pues vemos cómo desafortunadamente esos abuelitos van a parar a los albergues. El papá, la mamá van a parar a los albergues. De un lado porque de pronto los hijos andan por ahí en el exterior o con su esposa y sus hijos allá, que eso es ineludible, que su hijo se case y tenga familia. Y entonces el papá, la mamá empieza a perder consideración de parte de ellos. Sin embargo, pues hay familias muy consideradas, muy considerados,
Que están y atentos. se colaboran, están atentos al lado del papá, de la mamá. Ojalá todo eso fuera así. Y entonces, Porque no, ahí entraríamos a analizar que verdaderamente sí es una familia, que se formó una familia con unos valores muy estrictos, donde el hijo sí, yo me casé, tengo mi familia, pero veo por mis padres. claro, entonces ahí uno Lo empieza que a sucede con preguntarse, ustedes. ahí uno empieza a preguntarse entonces, ¿cuál es el papel de la familia para el ser humano? Importantísimo, es el núcleo, la célula. Es la célula del ser humano, es de la sociedad. Sí, eso es decir, solo se termina cuando mueren. Claro, entonces hablamos del núcleo del centro porque allí se forman valores, conocimientos, se estrechan lazos afectivos, lazos emocionales, Todo lo que usted pueda de ver. proyecto de vida. De proyectos de vida. ¿Quién le da a los jóvenes el proyecto de vida? ¿Quién los ayuda? El papá, la mamá. Porque son modelos, ¿no? Son ejemplos a seguir, Claro, y acompañan y apoyan claro. ese proyecto de Ese vida. proyecto de vida en estas sociedades que, no sé, los lujos y ahora con las nuevas tecnologías, es decir, cosas cambiantes en la estructura de las sociedades. El pensamiento será a largo plazo de otra forma, pero de todas maneras la sociedad todavía sigue contando con la unidad de la familia. Y de lo que usted ha visto, ha escuchado, ha leído por ahí, ha visto, las sociedades, o no las sociedades, las familias se desarrollan igual en todo el mundo o hay diferencias en cómo se desarrolla la familia. No, sí, hay diferencias debido a la cultura. O sea, la cultura incide en Claro, la familia. claro, las culturas del mundo no son todas iguales, son muy diferentes, ¿no? La cultura nuestra en la formación de la familia es muy diferente a la ecuatoriana, es muy diferente a la peruana, a la chilena, a la brasilera, a la estadounidense. Por ahí yo veía un artículo donde en Estados Unidos hay una familia, un grupo familiar, papá, mamá, 1, 2, 3 muchachos, que a los 12 años, si han contado, si el papá, la mamá, lograron hacer cierto capital o ciertos bienes, o sí, bienes. Entonces, el muchacho a los 12 años ya le está diciendo al papá, yo necesito que usted me compre un apartamento porque me voy a independizar. Y es que no me lo estoy inventando, eso se está dando en Estados Unidos. La hija de 12, de 13 años, que apenas pasó la pubertad. Entonces, no, yo me voy a independizar y necesito que papá que me compre una casa. ¿Sí? ¿Usted considera entonces que necesitan más tiempo para estar en el núcleo familiar? ¿Para qué? No, necesitan de otro tipo de conocimiento, de saber que el papá, lo que tiene, lo que hizo, lo que hay, es de la familia. Pero ¿cómo lo consiguió? Mire, con sudor, trabajando para adquirir el carro, para adquirir la casa, para adquirir el almacén, para adquirir la farmacia o lo que sea. Entonces ellos, de pronto esos muchachos se olvidan de que el papá pasó por esos trabajos, sino que todo lo que tiene el papá les pertenece. Como un facilismo. Como un facilismo, sí. De todo lo que tiene el papá y la mamá les pertenece y entonces papá deme lo mío que yo me voy. Eso está sucediendo hoy en día. Espérese que yo no me he muerto. Yo no me he muerto. Aquí en nuestra sociedad se da ese tipo de cosas. Espérese. Cuando yo muera, usted hereda todo lo que yo tengo. Sí. O sea, es una contención de que el muchacho salga volando. Entonces él pensará, él pensará, bueno, yo me voy a trabajar y a conseguir lo mío. Y claro, uno como padre pues no desampara al hijo, lo va a ayudar
para que él surja, para que él siga y conforme su grupo familiar. ¿Sí? Entonces son etapas por las cuales todas las sociedades del mundo han pasado. Desde allá, desde la era de hielo, hasta el hombre, pasamos por el hombre de Cromañón, el hombre de Neandertal, y el Homo sapiens sapiens, el hombre pensante, que es el hombre moderno, que ha avanzado mucho en la conformación de la unidad familiar. Ese Homo sapiens sapiens, o hombre moderno, con su pensamiento, cambió la estructura de las familias. Porque dijo, no, ya no podemos vivir en una cueva. Tenemos que vivir en un rancho o hacer ¿no? Y pasarnos a vivir allá. Ya no podemos estar esperando que se dé la cosecha, sino que tenemos que ir más allá de la cosecha. Y así. Y aparecen otras profesiones también, ¿no? Ay, no, pues sí, dígame. Porque eso permite que Claro. estén los artesanos, los artistas, los arquitectos, los ingenieros. Ajá, y eso que usted dice juega un papel muy importante dentro de cualquier núcleo familiar, el de las profesiones. ¿Por qué? ¿Por qué? No es lo mismo que yo me haya graduado en X carrera, ¿sí? Mientras que en otra familia hay un muchacho que se graduó de ingeniero, ¿sí? Y se va a ganar un sueldo 3 veces a el sueldo que yo me ganaba. Entonces, eso permite que esta persona vaya estructurando su propio factor económico para sostener o conformar una familia. Una nueva familia. Entonces, eso en las profesiones es muy, pero muy importante. Y lo que yo les digo a mis estudiantes, estudien, hágase profesional en cualquier área, en derecho, en ingeniería. Ahora hay como 10 ingenierías, ingeniería forestal, ingeniería de sistemas, ingeniería no sé ambiental. qué. Es correcto. Y esas personas, pues, van a ir avanzando, van a ir obteniendo recursos y van a coayudar a salir a la sociedad adelante. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que usted gane, a sí mismo va a pagar impuestos. Y es que impuesto no es solo el que usted va a pagar en Hacienda. No, cuando usted paga luz, cuando usted paga el servicio de luz, el servicio de agua, el servicio de gas, El de internet. el de internet, El de parabólica. el de las parabólicas, todo eso usted paga un impuesto. Los alimentos. Los alimentos la ropa. pagan un impuesto. Entonces, entre más los núcleos familiares de un país vayan creciendo, pues así mismo van recolectando impuestos que de una u otra manera serán invertidos en las necesidades sociales. Y otros por ahí que están a la gata de miruñas se apoderarán de ciertas cosas. Que eso es lo que tendemos y debe tender el ser humano a que eso desaparezca. ¿Cómo se llama? Corrupción. La corrupción, eso las juventudes tienen que visualizar eso y acabar con esa forma de robar al mismo pueblo. Salen los recursos para hacer una carretera, de lo que estamos diciendo, de los impuestos que paga el pueblo. Tiempo, hija. 36 minutos ya Uy. de una conversación muy interesante en torno a la familia. A la familia. Desde acá, desde la frontera, desde Cúcuta, desde Casapiedra, le deseamos a todos los familiares y a todos aquellos amigos que nos ven, que nos escuchan, un feliz día y un feliz fin de semana. El mejor regalo que nos pueden dar es no salir de casa, mantenernos en casa. Sí hay que hacer ciertas cositas, necesidades que hay que, pero en lo posible, fuera rumbas, fuera licores, fuera todo eso que de pronto puede contaminar él y la familia.
porque ese que sale de rumba, sin tapabocas, sin lavado de manos, llega a la casa, contamina a la abuelita, al papá, a la mamá y a los hermanos. Muchas gracias y les deseamos un feliz fin de semana. Chao. Bye bye.